sobrevivir. El duro desierto de Alaska, para combatir a las formidables bestias de los bosques de Arizona. Y para defenderse de la invasión europea, los guerreros nativos de América fabricaron armas extraordinarias nunca vistas en ningún otro lugar del mundo. Estas ingeniosas herramientas disparaban lanzas a una velocidad sorprendente que rivalizaba con la de las balas de fusil, capaces de derribar a las aves que se elevaban a gran altura y a los mamíferos más poderosos. Estas armas eran el epítome de la destreza de la ingeniería indígena. Únase a nosotros en este episodio especial en el que desvelaremos las armas más sigilosas de los nativos americanos de las que probablemente no haya oído hablar. Club Gunstock. Aunque es famosa como arma indígena entre varias tribus de las primeras naciones norteamericanas del norte de Estados Unidos y Canadá, el desarrollo inicial del club de pistoleros sigue siendo un misterio para los historiadores. Se utilizaron por primera vez a finales del siglo XVII, pero llegó a ser prominente entre las tribus de las llanuras del norte, como los Lakota, a mediados del siglo XIX. Muchos creen que las tribus indígenas se inspiraron en las armas de fuego europeas. Tribus que se encontraron con británicos, francés, y los soldados coloniales quedaron impresionados por cómo los mosquetes, una vez que sus disparos se gastaron, podían voltearse y usarse como feroces armas contundentes en combate cuerpo a cuerpo. Algunas fuentes históricas sugieren que las tribus obtenían mosquetes de los comerciantes y los modificaban para convertirlos en armas de garrote. Sin embargo, los defectos de diseño, como los agujeros tallados para los mecanismos de disparo de los mosquetes, habría hecho que estos palos improvisados fueran propensos a romperse. Además, ninguna de las porras de guerra encontradas en excavaciones arqueológicas muestra signos de haber sido convertida en arma de fuego. Carecen de entradas de cerradura y barril, y en su lugar, suelen ser planas y en forma de tabla. Otra teoría intrigante es que los mosquetes y fusiles europeos del siglo XVI inspiraron el diseño del garrote de guerra de culata. Es posible que los diseñadores intentaran imitar el pavor y el terror que causaban los mosquetes europeos creando palos de formas similares. Al llevar estos palos que se parecían mucho a las armas de fuego europeas, las tribus indias americanas podrían haber obtenido una ventaja psicológica sobre las tribus rivales en la batalla. Una tercera teoría, apoyada por algunos historiadores y varios grupos de activistas indígenas estadounidenses, sostiene que el diseño del Gunstock War Club es pura coincidencia, y se desarrollaron de forma independiente mucho antes de la llegada de los europeos. Junto a otras armas autóctonas conocidas por su contundencia, como palos con cabeza de bola y tomahawks con cabeza de piedra, el Gunstock War Club tuvo una gran importancia en la guerra tribal de varias naciones indias americanas. Estos palos de guerra solían estar hechos de maderas duras y resistentes, como el arce, ceniza, roble, hickory, ucarpi. Dependiendo de la región, pesaban entre 2 y 3 libras y asestaban golpes potentes con sus pequeños filos de ataque. La letalidad de la masa se incrementaba a menudo añadiendo una punta de lanza corta o una o más hojas cerca del codo de la masa. Estas hojas podían ser de cuerno de sílex o de hierro. Una inspiración para la hoja en forma de corazón podría haber sido la ornamentada arma de asta europea conocida como La introducción de cuchillos de hierro forjado y acero por parte de los colonos europeos en las tribus indias de todo Estados Unidos puede haber impulsado la popularidad de los palos de armas. Por ejemplo, se encontró una cachiporra tallada por los indios de las llanuras de finales del siglo XIX, con 3 hojas de cuchillo de carnicero marcadas como Lamson & Goodnow MFG Company. Patente, 6 de marzo, 1860. Estos palos solían estar decorados con tachuelas de latón y tallados con intrincados diseños geométricos o representativos. El garrote de guerra era un arma formidable en el combate cuerpo a cuerpo. Su pesada cabeza, a menudo de madera dura y densa o de piedra, podía asestar golpes demoledores, mientras que la forma angular de la empuñadura permitía ataques tanto de estocada como de tajo. Algunos palos llevaban incluso cuchillas metálicas o pinchos incrustados en la cabeza, aumentando su poder letal. Más allá de su uso práctico, los garrotes de guerra de culata de cañón también servían como símbolos de estatus y obras de arte. Muchas estaban talladas con intrincados motivos geométricos, motivos animales, os símbolos giclanis. Los palos más elaborados solían reservarse a los jefes y otros guerreros de alto rango, y a veces se adornaban con plumas, abalorios u otros elementos decorativos. Esta es sin duda una de las armas de los nativos americanos de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Un tomahawk es un hacha de una sola mano utilizada por muchos pueblos y naciones indígenas de Norteamérica. Nombre: tomahawk. Proviene de la palabra powhatan, tomahawk, que se remonta a la raíz protoalgonquiana. Tema: significado: cortar con una herramienta. Esta antigua herramienta tiene muchos variantes algonquinos, incluido el Lenape Temajican, Malasite Passamaquoddy, Tomhican y el Abenaki Tamajican, de Mahegan, todos los cuales significan hacha. Mucho antes de que los europeos pisaran el continente, los nativos americanos fabricaban ingeniosamente tomahawks, utilizando piedras que afilaban mediante las hábiles técnicas del golpeo y el picoteo. La practicidad y eficacia del tomahawk
hizo que las tribus del sur y de las grandes llanuras lo adoptaran rápidamente. Los artesanos nativos añadieron un toque único al tomahawk, creando un asta en el lado opuesto a la hoja que podía llevar un martillo o incluso una pipa. Estos innovadores diseños, conocidos como tomahawks de pipa, incluían un cuenco en el asta y un mango hueco. Los artesanos europeos y americanos fabricaron posteriormente estos tomahawks como valiosos objetos de comercio y regalos diplomáticos para las tribus. Los diseños originales de tomahawk estaban provistos de hermosas cabezas de piedra redondeadas o con cuchillas, y a veces incluso asta de ciervo. Los historiadores señalan que el asta del tomahawk suele medir menos de medio metro, tradicionalmente fabricados con maderas resistentes como el nogal americano, ceniza o ars. Las cabezas, que pesan entre 9 y 20 onzas, tienen un filo que no suele superar las 4 pulgadas. El lado opuesto de la hoja, conocido como el polo, puede presentar un útil martillo. A partir del siglo XVII, algunos tomahawks tenían una cazoleta para pipa tallada en el asta y un agujero perforado en el centro que permitía fumar tabaco a través de la cabeza de metal. Crear un tomahawk de piedra era un proceso laborioso que requería horas de paciente trabajo. Primero había que seleccionar cuidadosamente una piedra adecuada y luego picotearla meticulosamente y afilarla para darle la forma deseada utilizando piedras más duras o herramientas de asta. El filo del tomahawk se afilaba mediante esmerilado y pulido, a menudo utilizando arena fina u otros abrasivos. Una vez que la cabeza del tomahawk tenía la forma perfecta, se sujetaba a un fuerte mango de madera mediante diversos métodos. Algunos tomahawks se aseguraban partiendo el mango e insertando la cabeza, mientras que otros se aseguraban con tendones, cuero crudo o fibras vegetales. El resultado final fue una herramienta muy eficaz y versátil, ideal para tareas que van desde cortar leña y matar animales de caza hasta el combate cuerpo a cuerpo. Palos Jawbone. El garrote de guerra Jawbone es un arma blanca que utilizaban antiguamente las tribus nativas americanas, elaborado con mandíbulas de alce, búfalo, caballos u osos. Estos palos se mejoraban a menudo con mangos forrados de cuero para un mejor agarre. Las mandíbulas estaban delicadamente pintadas con símbolos de significado tribal, convirtiendo cada palo en una obra de arte única. A pesar de sus orígenes primitivos, los garrotes de guerra Jawbone eran muy eficaces en el combate cuerpo a cuerpo, capaz de penetrar el pecho de un enemigo. En algunas regiones también se utilizaban huesos de mandíbula de grandes mamíferos marinos como ballenas, morsas o leones marinos. La creación de un garrote de mandíbula era un proceso complejo y largo que requería gran habilidad y paciencia. Primero se limpiaba el hueso y se le quitaba la carne, luego se dejaba secar y endurecía al sol. Una vez curado, se le daba forma y se pulía con cuidado dejando a menudo los dientes intactos para crear un filo dentado. El arma resultante era tanto una formidable herramienta de combate como una obra de arte, reflejo de la artesanía y la herencia cultural de su creador. El denso y pesado hueso de la mandíbula proporcionaba una tremenda potencia de golpeo, mientras que su forma curva permitía un giro natural, capaz de asestar golpes demoledores o enganchar el arma o el escudo del adversario. Los garrotes de mandíbula eran utilizados por muchas tribus de la costa noroeste, como los Haida-Tlingit y los Kwakwaka'wakw. Estos garrotes solían estar adornados con intrincadas tallas o diseños pintados que reflejaban el clan del propietario. Además de su uso en combate, las cachiporras desempeñaban un papel importante en ceremonias y rituales culturales. A veces, se utilizaban en bailes o se exhibían durante ceremonias de potlatch, como símbolos de riqueza y estatus social. La combinación de su formidable potencia y su elaborada decoración hizo que los Jawbone Club no solo fueran armas eficaces, sino también preciados artefactos culturales. Tecpatl. En la cultura azteca, el tecpatl era un cuchillo impresionante y letal, de sílex u obsidiana, con forma de lanceta, hoja de doble filo y extremos alargados. Ambos extremos pueden ser redondeados o puntiagudos, aunque algunos diseños incluían una hoja unida a un mango. A menudo se representa con colores vibrantes. La mitad superior del tecpatl era roja, que simboliza la sangre, mientras que el resto era blanco, que representa la hoja de sílex. Pocos materiales son tan sorprendentes y eficaces como la obsidiana. Este vidrio volcánico formado por el rápido enfriamiento de la lava se ha utilizado durante miles de años para crear algunas de las herramientas de corte más afiladas y duraderas conocidas por la humanidad. El proceso de fabricación de una hoja de obsidiana era complejo y delicado, requería gran habilidad y paciencia. Primero había que encontrar una pieza adecuada de obsidiana, a menudo procedente de afloramientos cercanos a volcanes o comerciada con otras tribus. La obsidiana era entonces cuidadosamente astillada y laminada. Utilizar piedras más duras o herramientas de asta, dándole gradualmente la forma deseada. Estos cuchillos de pala técnica intrincadamente elaborados no solo eran herramientas prácticas, pero también poderosos símbolos de la cultura azteca. Arte y eficacia a la vez, combinado con la dureza y durabilidad del vidrio.
hicieron de los cuchillos de obsidiana herramientas increíblemente eficaces para una amplia gama de tareas. Desde desollar y descuartizar hasta cortar plantas e incluso realizar intervenciones quirúrgicas, los cuchillos de obsidiana eran indispensables. No solo eran herramientas prácticas, sino también objetos de comercio muy preciados y símbolos de estatus. Algunas hojas estaban elaboradas y adornadas con elaborados diseños o incrustaciones de materiales como la turquesa o la concha, lo que aumentaba su atractivo. El cuchillo Tecpatl se utilizaba tradicionalmente para el sacrificio humano. Los sacerdotes aztecas lo utilizaban para abrir los cofres de las víctimas de sacrificios humanos y extraer sus corazones como ofrenda a los dioses. Se creía que este ritual traía bendiciones a la humanidad y era uno de los procedimientos de sacrificio más extendidos entre los aztecas. Entre la diversa gama de cuchillos, algunos estaban intrincadamente tallados para aludir al sacrificio humano. Un diseño notable presentaba la silueta de un cráneo con la nariz sirviendo como filo del arma, añadiendo un escalofriante simbolismo a su propósito. En las pocas representaciones supervivientes, un famoso ejemplo precolombino muestra una figura tallada con tapones circulares en las orejas y un magnífico adorno de plumas en forma de arco. Esta imaginería asocia la figura con Tonatiuh, el dios Sol, cuyos brazos parecen acunar la hoja del cuchillo. El Atlatl. El Atlatl se utilizaba para alcanzar mayor velocidad al lanzar dardos o jabalinas. Suele consistir en un asta con una cazoleta o espolón en el extremo para sostener e impulsar la lanza. Suelen ser tan largos como el brazo del usuario. El Atlatl le permite al usuario almacenar energía durante el lanzamiento, convirtiéndola en un arma poderosa. Para usarlo, la persona agarra el Atlatl por el extremo más alejado de la copa. Colocar la punta de la lanza en la cazoleta o agarrar el espolón, la lanza, mucho más larga que el Atlatl, se mantiene paralela a este, pero apuntando en dirección contraria. El usuario sujeta la lanza con el pulgar y el índice, mientras los otros dedos agarran el por. Con la lanza apuntando al objetivo, el usuario lanza la lanza con notable velocidad y fuerza. Esta combinación de apalancamiento y destreza hizo del Atlatl una herramienta de caza y combate muy eficaz. El dardo se lanza mediante la acción de la parte superior del brazo y la muñeca. El Atlatl actúa como una extensión del brazo lanzador, funcionando como una palanca. Esta longitud adicional permite al lanzador impartir más fuerza al dardo, aumentando su velocidad y energía. Los lanzadores de pelotas modernos, como los que se utilizan para lanzar pelotas de tenis a los perros, utilizan el mismo principio. Este lanzador de lanzas era capaz de lanzar proyectiles a velocidades superiores a los 50 km por hora. El Atlatl, el lanzador de jabalina de los guerreros Taraere, era único e impresionante por su diseño. Medía unos 88 centímetros de largo y entre 3 y 4 centímetros y medio de ancho. Era una pieza cónica de madera dura marrón pulida, con una mitad exterior semicircular y una ranura profunda para sujetar el extremo de la jabalina. La jabalina se enganchaba con una clavija horizontal de madera o espuela atada con hilo de algodón al extremo estrecho de la tabla de lanzamiento, que se adornaba con unas cuantas plumas de oro escarlata. Sus dardos o jabalinas se fabricaban probablemente con cañas de madera de 2 metros de largo con puntas de piedra, o de madera dura dentada a veces con punta de veneno, equipados con su atlatl especialmente estriado. Los guerreros Tarareu podían lanzar sus largos dardos con notable precisión, velocidad y fuerza mortal. Estos dardos eran capaces de atravesar la armadura protectora de los portugueses o de cualquier otro enemigo, haciendo del atlatl un arma temible en sus habilidosas manos macana. La macana es un arma de madera parecida a una espada, lo suficientemente afilado como para ser letal. La mayoría de las macanas medían alrededor de 1 metro de largo, aunque algunos eran más grandes. Es probable que la variedad de tamaños de las macanas se deba a distintos factores, incluida la estrategia de batalla, estatus de guerrero, rango militar, grupo tribal o la disponibilidad de madera de chulal. Las macanas más comunes eran anchas, ejes planos de madera con bordes estriados, revestidas con afiladas hojas de obsidiana sujetas con resina. Los fabricantes de macanas podrían haber fabricado segmentos más cortos para producir más armas con la preciada obsidiana, especialmente si escasea. La obsidiana se importaba de las tierras altas de Guatemala y México, ya que los primeros informes españoles describían a guerreros mayas usando espadas que parecían ser de 2 manos, y espadas a 2 manos de madera muy resistente tachonada de obsidiana. Una de las macanas más emblemáticas es la pajoa, una daga de doble filo hecha de madera o hueso. Estas dagas se utilizaban en el combate cuerpo a cuerpo, y eran conocidas por su capacidad para infligir heridas profundas, heridas precisas. Algunos pajoa también se utilizaban en sacrificios ceremoniales o para rematar a enemigos heridos. Otra arma notable es el leyomano, temible garrote forrado de dientes de tiburón. Los dientes se incrustaban en la madera con cordeles de fibra de coco, creando un filo de sierra capaz de desgarrar carne y hueso. El leyomano era un símbolo del poder del jefe y se utilizaba a menudo en combates rituales o para ejecutar a los enemigos capturados. Antes de continuar con el vídeo, que nuestros suscriptores elijan para hoy. En tu pantalla, ves a una mujer jefe empuñando una de las armas de los nativos americanos, de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Mientras nos acercamos para verlo más de cerca, te das cuenta de que se parece al famoso macuahuitl con una vuelta de tuerca, un agarre más largo, un extremo en forma de lanza,
y grande, dientes como sierras. Hablando de los macuahuitl, esta antigua arma está hecha de madera, diseñada como una espada de 2 manos. Sin embargo, sus bordes estaban cubiertos de las más finas hojas de obsidiana y sus espirales cortaban cualquier cosa. De hecho, los primeros colonos europeos estaban tan aterrorizados por los macuahuitl, informaron que podía partir a un caballo por la mitad de un solo golpe. ¿Cuál crees que es el arma más letal de los nativos americanos? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Bolas. Los bolas son capaces de derribar incluso a las presas más rápidas y escurridizas. Las bolas son armas arrojadizas hechas de pesas en los extremos de cuerdas interconectadas, utilizado para capturar animales enredando sus patas, o el más famoso utilizado por los gauchos, pero también se han encontrado en excavaciones de asentamientos precolombinos, especialmente en la Patagonia. Toma. Pueblos indígenas como los tehuelches los utilizaban para capturar guanacos y rías de 200 kilos. Los mapuches y el ejército inca los utilizaban en la batalla, con guerreros mapuches utilizando boleadoras en sus enfrentamientos con el ejército chileno durante la ocupación de la Araucanía. El lanzador balancea las bolas por una de las pesas, o por el nexo de las cuerdas para tomar impulso, y luego lo suelta. El bolo suele enredar las patas del animal. Cuando se lanza con suficiente fuerza, incluso pueden romper huesos. Tradicionalmente, los inuit utilizaban bolos para cazar aves, ensuciándolos en el aire con las líneas del bolo. Los inuit de la isla Belcher utilizaban bolos para cazar patos eider en vuelo. Como se muestra en el documental People of a Feather, las bolas tienen varios diseños. La mayoría tienen 2 o 3 bolas, pero algunas versiones tienen hasta 8 o 9. Algunos bolos tienen bolas de igual peso, mientras que otros varían los nudos y los cordones. Los gauchos utilizan boleadoras hechas de cordones de cuero trenzado con bolas de madera o pequeños sacos de cuero rellenos de piedras en los extremos tiguategua. La tiguategua es un arma llamativa y única que tiene forma de hacha de mango largo. Esta arma tradicional está diseñada para ser utilizada a 2 manos. Se fabrica con madera dura o hueso de ballena, y a menudo se adorna con plumas de halcón o cureru. El tiguategua cuenta con una amplia, un cuarto de cabeza redonda llamada rapa en un extremo, perfecto para golpes potentes. El extremo opuesto se estrecha hasta una punta afilada conocida como mata, ideal para empujar en combate cuerpo a cuerpo. El eje largo, con una media de 45 pulgadas, lo hace versátil tanto para enfrentamientos a media distancia como para combates cuerpo a cuerpo, lo que contribuye a su elegancia. Los tiguateguas suelen tener intrincadas tallas cerca de la mata, que encierran significados simbólicos. Plumas, preparado ceremonialmente y atado con lino, cuelgan de un agujero en la base, añadiendo belleza y equilibrio al arma. Sostenido justo por encima de las tallas intrincadas cerca del extremo afilado, similar a un hacha. Fue diseñado para el combate con golpes rápidos y estocadas. A diferencia de un hacha, los golpes fueron asestados con el más grueso, borde delantero más recto, no la cuchilla. En combate cuerpo a cuerpo, el extremo puntiagudo podía usarse como una bayoneta. Más allá de su función de combate, el tehuategua también servía como dispositivo de señalización. Los líderes utilizaban su longitud para transmitir indicaciones y señalar ataques a sus guerreros. El penacho de plumas que colgaba de la rapa no solo distraía a los enemigos, pero también podía absorber sangre, añadiendo una ventaja práctica y psicológica en la batalla. El entrenamiento con el teuja es una parte esencial del Mao Rakau, el arte marcial tradicional maorí. Este entrenamiento no solo preserva las técnicas y la disciplina asociadas al arma, sino también el rico patrimonio cultural del pueblo maorí. Transporte de pomos. El knob carry es un palo de madera originario de África. Presenta un gran pomo en un extremo y se utilizaba para cazar, defensa propia, e incluso como símbolo de autoridad. El nombre procede de la palabra Afrikaans knob, que significa pomo u bola, y el cuco, o la palabra sankiri, que significa bastón, hecho de una sola pieza de madera dura. La cabeza redondeada fue diseñada para asestar golpes potentes, mientras que la esbelta empuñadura permitía movimientos rápidos y ágiles. Algunos pomos estaban tallados o decorados de forma intrincada, que reflejan las ricas tradiciones culturales de las tribus que las utilizan. Los africanos fueron traídos a la fuerza a América como esclavos. Llevaban consigo los conocimientos y técnicas de sus países de origen, incluyendo el uso de la perilla de transporte. El Nuevo Mundo. La perilla de transporte adoptó nuevas formas y funciones, adaptarse a los retos y recursos únicos del entorno. En Brasil, la perilla llevar evolucionó en el casete, un arma utilizada por la población afrobrasileña esclavizada en su lucha por la libertad y la autoconservación. El casete se fabricaba a menudo con maderas duras, como el jacarandá o el palisandro, y tenía la cabeza ligeramente alargada para golpear con más fuerza. En el Caribe, la perilla se conoció como moco, nombre derivado de la lengua fula de África Occidental. Los africanos esclavizados utilizaban el moco durante las revueltas y rebeliones en las plantaciones, así como para defenderse de los capataces y otras amenazas. América del Norte. La perilla llegó a manos de algunas tribus nativas americanas a través del comercio y el intercambio cultural con los afroamericanos. El diseño y el uso del arma se adaptaron a las necesidades y preferencias de estas tribus. Algunas versiones presentaban cabezas de animales talladas u otros diseños simbólicos, añadiendo un significado cultural y un toque de arte a esta poderosa herramienta. Palo de lanzar. El palo arrojadizo es una vara de madera con una punta puntiaguda o una punta de lanza unida a un extremo,
Diseñada como un arma versátil, puede tener forma recta o de boomerang y es mucho más corta que una jabalina. Aunque las ondas y los arcos acabaron por dejarla obsoleta en muchas partes del mundo, los pueblos indígenas de Australia siguen perfeccionando su diseño. Algunos palos de lanzar, con forma de boomerangs que regresan, están diseñados para volar directamente hacia un objetivo a larga distancia. Sus superficies actúan como perfiles aerodinámicos, lo que les permite recorrer grandes distancias sin curvarse, con alcances de más de 100 metros tanto históricamente como en investigaciones modernas. Tribus nativas americanas como los Hopi y las tribus del sur de California utilizaban palos arrojadizos para cazar conejos y ocasionalmente ciervos. Originalmente diseñado para la caza y la supervivencia, el palo arrojadizo también sirvió como arma en los conflictos humanos. El pesado, la variante de boomerang sin retorno, era especialmente eficaz contra oponentes humanos. Como herramienta de supervivencia, el palo arrojadizo es eficaz y fácil de fabricar. Puede utilizarse para cavar pozos de fuego y refugios subterráneos. Además de servir como arma, una simple rama curvada puede convertirse en un bastón de lanzamiento básico. Los antiguos palos arrojadizos se fabricaban con madera dura y un extremo con peso o curvado para que volaran rectos y no se tambalearan en pleno vuelo. Su forma curva le permite girar en el aire, manteniendo una trayectoria recta y alcanzando su objetivo con una precisión impresionante. Los lanzadores expertos podían acertar a un conejo desde una distancia de hasta 30 metros, a menudo asestando un golpe mortal al impactar. Fabricar un buen bastón de lanzamiento requería una cuidadosa selección de materiales y un profundo conocimiento de la aerodinámica. Maderas duras como el roble, mesquite o caoba de montaña, preferidas por su densidad y durabilidad, se dio forma a la madera y se alisó, con un extremo ligeramente más grueso que el otro, creando un efecto aerodinámico que mejoraba la estabilidad del bastón. Cabestrillo hawaiano. La onda hawaiana funciona de forma similar a un arco y una flecha, pero en lugar de usar un arco de madera o fibra de vidrio, aprovecha el poder de los tubos de goma. Históricamente, se utilizaban ondas de fibra de coco o incluso de pelo humano para lanzar piedras con una precisión y una fuerza increíbles. Los expertos honderos eran muy apreciados en la batalla, a menudo capaces de derrotar a adversarios armados con armas más convencionales. Mecánicamente, el cabestrillo hawaiano es sencillo, pero eficaz. Las únicas piezas móviles son el eje del arpón y el tubo de goma. El bucle de tubo se fija a un bloque de material, a menudo de madera, que tiene un agujero ligeramente mayor que el diámetro del eje. El asta del arpón se coloca en el agujero, con muescas en el laúd, tirado hacia atrás, tensar la tubería. Cuando se libere, el tubo propulsa el eje hacia adelante con una velocidad y una distancia impresionantes, mucho más rápido de lo que un buceador podría conseguir a mano. La onda hawaiana comparte algunas similitudes con los arpones y las lanzas de asta, ya que todos funcionan con tubos de goma. Sin embargo, consigue un equilibrio entre ambos. La onda es más potente que un arpón de pértiga y ofrece un agarre más cómodo, pero es menos potente que la mayoría de los arpones. A diferencia de un fusil submarino, que tiene un mecanismo de disparo, un buceador que utilice una eslinga hawaiana debe ejercer fuerza sobre el eje para evitar que se suelte prematuramente. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.